Está haciendo un poco de frío. Bueno, este es el primer video de 2024. Han sucedido muchas cosas en mi vida, unas buenas, otras malas, pero estamos comenzando el 2024. Hoy tenemos una tormenta de nieve, pero a pesar de todo es un clima muy hermoso. La reflexión del día: está haciendo muy frío y estamos en una tormenta de nieve, pero miren, la reflexión del día es que en la vida va a haber tormentas como esta. La vida no es lineal. Me decía un compañero, Cristian, en los momentos difíciles, ¿no? Me decía, Cristian, tú tienes que ser... ¡Ole! Bueno, me decía un compañero, Cristian, en los momentos con tormentas como estas tienes que ser como un acero. Un acero, el acero se dobla pero nunca se quiebra, ¿no? Entonces, el acero, mientras más temperatura sea sometido, más fuerte se vuelve. Bueno, en Guarayos nosotros tenemos una planta que se llama el cusi, ¿no? El cusi, generalmente las raíces del cusi son del mismo tamaño del tronco. Entonces, la analogía que nosotros hacemos los guarayos, siempre me voy a referir a los guarayos porque es la cultura que conozco, es mi cultura y es donde yo nací. Es que esta planta puede soportar cualquier tipo de tempestades. Miren, en su libro El arte de la guerra de Sun Tzu decía, conoce a tu enemigo y ganarás batallas unas veces y otras perderás. Pero te conócete a ti mismo y serás invencible. Es lo mismo estas raíces. Nosotros como seres humanos, para aprender a pasar las tormentas, si tú tienes un tremendo proyecto de vida, si tienes un propósito grande, las tormentas van a ser del mismo tamaño que tu sueño. Entonces, pero si tú te conoces, si tú siembras unas raíces profundas en conocimiento, en sabiduría, como esta planta del cusi, vas a lograr grandes cosas. Nosotros tenemos unas profecías para llegar a de nuestros abuelos, ¿no? Donde nuestro abuelo, que es nuestro Dios, el Tumpa, ¿no? La cultura guaraya de naturaleza es una cultura guerrera, es una cultura luchadora que en tiempo de la colonia no fue conquistada. Mire, a nosotros cuando Alcide Dorbigny llegó a Guarayos, cuando en esos tiempos la élite europea decía que los aborígenes americanos no eran una raza a la cual se tenía que respetar, él dijo no. Refutó en su libro en su libro donde dice La Tierra Prometida, el más perfecto de los hombres, el recorrido en Bolivia en el año 1845. Eso le refutó a grandes intelectuales en Francia, ¿no? Que decía que nosotros los aborígenes americanos no éramos una raza digna de ser estudiada. Entonces, Alcide Dorbigny, cuando vino aquí a estudiar a las selvas amazónicas, primero llegó de los chiquitanos. Entonces los chiquitanos tuvo intérpretes, los acompañaron 7 personas, un alemán y entre ellos, si no me equivoco, 48 a 42 personas oriundas del lugar, en chiquitos, ¿no? Y ellos iban armados por si cualquier cosa podría haberle pasado, porque nos consideraban una cultura muy rebelde y aguerrida, entonces iban armados. Grande fue la sorpresa cuando Alcide Dorbigny llegó a Guarayos. Le decía la ciudad de los guarayos. Él no podía creer que una cultura estuviera tan desarrollada, que decía que nuestra cultura era una de las más bonitas que ha visto, e incluso ellos hacían comparación del tema de que los europeos en ese tiempo estaban corrompidos con el comercio, mientras que la cultura guaraya todavía aún mantenía ese espíritu otra vez, ese espíritu de unidad, de supervivencia y todo aquello, ¿no? Entonces Alcide Dorbigny
le dice a los guarayos indio. El guarayo le dice, no, 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 no. Y mil disculpas por lo que voy a decir. El guarayo le dice, no, los indios son los chiquitanos. Porque ellos son esclavos de los conquistadores. Nosotros los guarayos somos libres, simplemente somos guarayos. Entonces, ¿a qué me refiero con la fortaleza y conocernos a nosotros mismos? Mi padre, de niños siempre nos contaba que tenemos nosotros 12 principios. Nosotros los guarayos, por ejemplo, tenemos dos opciones para llegar al cielo. O nos vamos por el camino de los caray, el camino bonito, el camino de los ricos, o nos vamos por el camino donde la vida se nos pone difícil, donde tenemos que pasar 12 profecías, ¿cómo se puede decir? Una peregrinación en la cual nosotros tenemos una serie de ritos por las cuales nosotros tenemos que pasar, ¿no? Para llegar a nuestro abuelo. Una de ellos, por ejemplo, la primera es que nosotros llegamos en ese camino a un río y hay un caimán grande ahí que en cualquier momento es capaz de comerte. Entonces cuando el guarayo viene, lo entierran con su flecha, lo entierran con sus instrumentos musicales, con sus cañas. Entonces, porque el guarayo en vida tiene que saber hacer muchas cosas, tiene que desarrollar sus cualidades, sus virtudes. Por ejemplo, una de nosotros es la música. Entonces, para que este caimán nos deje pasar, nosotros tenemos que embellecerla con la música. Pobre del guarayo que en su vida no haya aprendido a tocar algún instrumento, no va a pasar. Otra de las pruebas, por ejemplo, es por qué nosotros respetamos mucho la naturaleza, los verdaderos, los oriundos, ¿no? Es que el tema que nosotros tenemos lo que es el Isoromoy, el dios de los animales, el abuelo de los animales, en cual, por ejemplo, este es un gusano grande que se nos presenta y se nos va achicando, se va haciendo un gusano pequeñito según vamos pasando por él. Entonces, ¿qué pasa? Si tú fuiste bueno con los animales, el guarayo bueno con los animales, vas a pasar. Tenemos también el gallinazo, nos revisa si los guarayos tenemos el cuerpo, el guarayo, algo que tenía el guarayo, no sé si era un defecto y todo aquello, pero trataba de parecerse perfecto. Pues nosotros tenemos lo que es una prueba que llama Itacarú, donde el guarayo tiene que ser ágil. Por eso ellos eran guerreros de naturaleza, bien formados, bien atléticos. Entonces ellos observaban mucho eso, también la limpieza. Podemos observar nosotros a nuestras abuelas, por ejemplo, siempre están limpiando sus canchones, porque ese es un requisito del guarayo para ir al cielo. Uno es la higiene, siempre estar presentable. Para nosotros los guarayos, estar presentable es amor al prójimo, porque tú presentas tu belleza y puedes agraciar al prójimo cuando te ve, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos. Cómo nos van formando desde niños, nos van fortaleciendo a la cultura guaraya, y es de algo que yo me siento muy orgulloso de llevar a mis raíces hasta ahora, siempre donde hoy digo soy niño, lo digo con orgullo, porque cultura como la nuestra no hay en el mundo, no hay en el mundo. Entonces, cuando el guarayo va llegando al cielo, por ejemplo, le dan pruebas de sabiduría, llega a un árbol donde el guarayo tiene que aprender va respondiendo preguntas que se le van haciendo en el camino, en esa travesía, va formando su intelecto, su sabiduría. Entonces, ¿qué me lleva a reflexionar esta profecía de los guarayos? Es que el guarayo en sí todas las personas debemos prepararnos. La mayor herramienta para aprobar cualquier tipo de tempestades como esta, la vida está aquí, en la cabeza, en la perseverancia y la actitud. Así que este 2024, seamos como los guarayos, vamos adelante, y si se pone difícil las cosas, vamos, parémonos ahí, descansemos un rato, pero no abandonemos el camino. Este 2024 comenzamos con todos y adelante. Yo tengo que irme porque hace un frío que me muero.